Hola Débora, bienvenida, ¿cómo estás? Muy Paulino. buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Tremendo lo que está pasando Tremendo. en Río, las derivaciones, lo que empezamos a conocer, esta idea de que hubo un ajuste de cuentas en la previa, de que la policía lo montó 60 días antes, pero algo se infiltró y por lo tanto sabían que algo de eso iba a ocurrir y por lo tanto cuando entraron ya había ahí, se habían producido algunos disparos y por lo tanto algunas matanzas. Yo no dejo de sorprenderme a medida que las imágenes van llegando. Hay tanto material que por más que uno esté conectado con las noticias permanentemente, siempre se te escapa algo. Nosotros Siempre. estamos poniendo imágenes permanentemente del material nuevo que llega porque es impresionante. También pensaba yo que alguna vez tendremos que poder, cuando hablamos de estos temas, sobre todo en Latinoamérica, desideologizarlo un poco, porque si vos sos bolsonarista parece que todo lo que hizo el gobernador Castro es perfecto y es lo que había que hacer. Si estás del lado del presidente de Brasil, tenés que decir que fue un desastre y que no es la manera. Bueno, habrá que poder encontrar un término medio en estas cuestiones, no tan delicadas, que es inseguridad, narcoterrorismo. Mira, Jorge Luis Vidal, que estaba aquí con nosotros, especialista en la materia, que estuvo trabajando mucho en Medellín, me contaba recién un dato impactante. Había en la década del 90 400 homicidios cada 100.000 habitantes. Y hoy hay menos de 9 homicidios. Es un salto cualitativo en Medellín. Ahora, en Medellín entró el Estado con todo. Entró con la seguridad pública, pero entró con el hospital, entró con la escuela, entró con desarrollo social y entró para quedarse, para controlar el territorio. Sí, acá, lo que pasa que... Perdón, termina. No, que acá digo, hace 15 años había entrado también la policía, pero no entró el Estado. El Estado cedió parte de ese territorio, pactó y dijo, al turismo no se lo ataca, hay zonas liberadas, trabajá puertas adentro como quieras, estos son los límites. Parecía ese el acuerdo no escrito, pero el problema es que son varias bandas y cada uno quiere su propio progreso. Sí, lo que pasa es que demográficamente la escala de la problemática de Brasil, Correcto, comparada con cualquier otro país del cual hablemos, no sé, la escala es tan grande. Ayer Segre daba los datos respecto de la cantidad de población del Brasil que está de alguna manera sometida o involucrada en la problemática narco. Decía 26% del territorio, 50 millones de personas, un poquito más que una Argentina entera. Entonces, la escala es tan grande que es muy complejo, es cierto, el Estado es todo, ¿no? Porque es también darle a todas estas personas que hoy viven bajo el ejido del narcoterrorismo, ¿no? En su vida social, vinculada con su salud, con la educación, con todo, el prestamista, bueno, que haya un Estado que lo pueda resolver, pero estamos hablando de un país con enormes desigualdades, con enorme cantidad, y en una escala. Estamos hablando de millones y millones de personas. Por lo menos acá, 50 millones que tenés que empezar a ver cómo las metés en el sistema. 50 millones. Bueno, lo que pasa es que el narco te está garantizando en algunos lugares marginales, efectivamente, la seguridad que no te da el Estado, sí, te está garantizando un ingreso que el Estado no te fluye, no te permite. Una protección. Una protección determinada. Efectivamente. Por supuesto, nada de todo eso es inocuo. Tiene un costo enorme, que es el que estamos viendo. Ahora, dicho esto, recién le preguntaba taxativamente a Vidal si era una opción la legalización de la droga. Que algunos la plantean como el salvoconducto. Dijo taxativamente, no. Lisa y llanamente, no. La verdadera respuesta es un Estado organizado, sin compartimentos estancos, con distintas esferas y áreas, trabajando mancomunadamente y en conjunto, con recursos, con profesionalizaciones, con mucha capacitación, pero mucho instrumental, al servicio de terminar con esas bandas narcocriminales. ¿Sabes qué pasa? Y ya lo sumo a Jan, que la droga, pues vos recién hablabas de la legalización, la droga hoy es un negocio minoritario de estas bandas. Eso me lo contaba ayer Gustavo Segre, que también me impactó. Me decía, el tema de la droga es minoritario, o sea, han penetrado de manera tal en los negocios que hoy es te diría, un accesorio, ¿no? Porque estamos hablando de tráfico de armas, en un estado paralelo en donde manejan todo otro tipo de negocios también. Entonces ya no sería un camino, porque ya no es solo la droga. Si querés que lo sumemos a Jan, a ver qué novedades hay desde allí. Sí, claro. Está trabajando el equipo de enviados especiales de La Nación Más en Río de Janeiro, encabezado por Jan Libares. Jan, te escuchamos.
Débora, Paulino, buenas tardes para todos. Bueno, ya hemos salido de la zona norte, estamos en el centro para también un poco relatar cómo es la vida en otros sectores de Río de Janeiro, pero recién lo escuchaba atentamente a Paulino, y Paulino, no recuerdo si te di este dato hace minutos nada más, pero hoy fruto de la investigación se conoció que si sos un bandido de diferentes puntos de Brasil y tenés problemas con la ley, te podés escapar y resguardarte en Río de Janeiro. ¿Dónde? En las favelas. Por una tarifa, Paulino, Débora y a todo el equipo. Impresionante. 250 reales por semana. Como aguantadero, digamos. Como aguantadero, claro. Claro, y si huiste de la favela y llegaste sin dinero, no hay problema. Ellos te dan un uniforme, un fusil y te convertís en soldado. ¿Se entiende la mecánica de cómo existe un mundo paralelo allí arriba en Los Morros? Si no podés pagar porque te escapaste de la justicia y no tenés un real encima, quédate tranquilo, ellos te dan un arma y vos te convertís en custodio de los búnkers de droga adentro de las favelas. Claro, es verdaderamente un mundo paralelo, un país paralelo, un estado paralelo, bueno, donde no rige, ¿no? Ni las leyes. Con su propia ley. Con su propia ley. Con su propia ley. Es impresionante. La verdad que nosotros, a ver, nos vamos sorprendiendo, no sé de qué, porque esto no es nuevo, la verdad no es nuevo, solo que la magnitud de los hechos de estas últimas 48 horas es tan inédita, reconocida incluso por los propios estudiosos del tema en Brasil, que bueno, nos permite quizá hacer una cobertura más detallada, tenerlo ahí allá en el lugar, trabajando en territorio con el equipo de La Nación Más, con Jonathan Cott, con los enviados especiales del canal, del diario. Entonces empezamos a conocer un nivel de detalle. A mí me impacta esto, ¿no? Cualquier tipo que estuvo al margen de la ley, que no sabe, ¿no? Que lo están buscando, que va a la favela, le cobran un fee y lo convierten en un súbdito. Por eso, Débora, Paulino, hoy también lo explicábamos a la mañana, de los 113 detenidos que hay hasta el momento, 33 no son de Río de Janeiro, son de otros estados, y cuando les hicieron el relevamiento todos tienen causas penales en Ceará, en Porto Alegre, en diferentes puntos de Brasil. Se vinieron y se ocultaron acá en la favela. ¿En qué modalidad los arrestaron? Soldados del Comando Vermelho en diferentes jerarquías y tareas dentro de la favela. Ya ni siquiera te estoy hablando del territorio. Se quedan en la favela porque allí saben que no penetra la justicia hasta este mega operativo de contención. Ni la justicia ni la fuerza de seguridad, porque ayer nos decían también que para ingresar hay una suerte de barricada, no sé si es la palabra correcta, Jan, en donde solo podrían entrar los blindados de la Marina, decían ayer, ni siquiera del Ejército. Claro. Por la complejidad del territorio, por eso ni la policía local no puede hacerlo, aunque quisiera. Claro, totalmente, Débora. Es más, está tan flanqueada la zona que lamentablemente para gran parte del operativo fue muy dificultoso, y ahí es donde ingresaron la operatoria de los drones, porque la policía quedaba literalmente flanqueada, no podía avanzar, solo podían avanzar a pie o alguna moto si quedaba un resquicio, pero no más que eso. Pero fíjense lo que vamos descubriendo día a día, de información, de entender cómo se vive adentro de una favela, que existe ese universo paralelo que, como decía Paulino recién, tienen su propia justicia, su propio código penal, ¿sí? Porque hoy hablábamos con algunos investigadores entrados allí en la zona de la morgue judicial, que están atentos a lo que pasa, y decían que adentro de las favelas lamentablemente existían también los métodos de tortura para aquellos que se rebelaban o aquellos que cometían e incurrían en errores. Todo un universo macabro que se va descubriendo, ¿no? ¿Sabés que a mí me hace acordar un poco estas organizaciones? Lo que vas contando vos, Jan? No sé si estoy tirando de una cuerda o haciendo un paralelismo un poco excesivo, pero estos métodos, ¿no?, de tortura para los que no se subordinen 100% a la mafia, digamos, de los narcoterroristas, las ejecuciones, las decapitaciones, un poco al terrorismo islámico, ¿no? A ISIS, a todo aquello que hemos visto muchas veces con estupor, pero claro, con una distancia geográfica mucho mayor, con una globalización que hoy hace todo próximo, pero efectivamente muy lejano a nosotros. Esto es al lado de casa. Porque es muy impactante escuchar esto dicho así por Jan, ¿no? Torturan a los que no se subordinan, decapitan a los traidores. Bueno, pensemos el triple crimen en la Argentina. Si no tuvo eslabones de estos, decapitados, chicas. Lo decíamos ayer, Paulino. Claro, exactamente. Con lo cual quiero decir, mutilaciones, muy bien, torturas. Todo esto por una mexicaneada, entre comillas, que en realidad es quedarse con parte de lo que no corresponde, de botines vinculados al narcotráfico, se supone, drogas, kilos de cocaína, lo que sea.
Yo creo que la droga está siendo un eslabón que vamos a tener que mirar mucho más de cerca en la región, que ya está entre nosotros, que ya penetró desde hace muy buen tiempo. El problema es que empezó a cooptar ya de manera mucho más abierta tentáculos de la administración pública que en algunos lugares gestaron en su alrededor la hegemonía de estos grupos narcocriminales. Y las favelas son eso. Bueno, porque también corrompen, hay que decirlo, ¿no? Pues si no parece que fue así una cosa que está ahí en la favela, que tienen sus leyes, que es un país aparte, que casi que necesitas un pasaporte de entrada, que no es otra cosa que ser delincuente o convertirte en tal. Pero también hay poder económico que corrompe, ¿no? Que evidentemente ha corrompido a sectores de la justicia, de las fuerzas de seguridad, de los gobiernos, de la política. Si no, no se explica. Sí, porque por acción o por omisión hay complicidades, como muy bien marcás vos, Débora. A mí me impacta, recién la mitad de los cuerpos, querido Jan, te hago la pregunta, se reconoció de las víctimas en la operación llevada adelante a partir de las autopsias en el Instituto de Medicina Legal, ¿verdad? Solo la mitad, recién. Exacto, exactamente, sí. Sí, suscribo a lo que marcás, Paulino. Es un trámite, es más, creo que ayer yo lo comenté, lo vuelvo a repetir. Llamaron a peritos de otras instituciones legales porque ellos no daban abasto en el propio Instituto Médico Legal, que es hasta donde estuvimos trabajando hace minutos, Paulino, que salíamos al aire con vos. Vos veías la cantidad de familiares que se seguían aproximando allí para la identificación. Es más, no se sabe a ciencia cierta, parece mentira, ¿no? Ya casi 72 horas después, ¿cuántos muertos tenemos oficialmente? Si son 132, 119, 121, el gobierno dice una cosa, Derechos Humanos dice otra. Todo eso todavía sigue en tela de discusión, más aún las repercusiones políticas de si efectivamente vamos a tener o no más seguridad en Río de Janeiro. Sí, acá no te quiero retener más tiempo, pero este último concepto me gustaría compartir con Paulino también. Por un lado, lo que decíamos al comienzo, ¿no? Tendremos que alguna vez poder analizar estas cuestiones sin la ideologización, la partidización. Si yo tengo determinada ideología, entonces voy a convalidar todo lo que hizo el gobernador de Río porque es... no sé, un discurso alineado a la derecha. Si no, si estoy más del otro lado, digo, no, qué barbaridad, como dice el gobierno de Lula. Y al mismo tiempo, ¿cómo pararse frente a esto? Porque uno no puede dejar de conmoverse frente a la muerte en directo, frente a cadáveres esparcidos en la calle mientras los móviles y canales de televisión lo filman. Pero al mismo tiempo, el 90%, 80, 70, el 100% de ellos eran peligrosísimos delincuentes. No estoy justificando de ninguna manera el accionar, pero digo... ¿Cómo pararse frente a esa situación, no? Es muy difícil. Para una comunidad en la cual